pues seguimos con esta categoría de evasión de host, que se centra en diferentes métodos de cómo podemos evadir los sistemas de seguridad. Y en este caso seguimos con cómo evadir runtime. Y esto es súper importante. Bien, empezamos la máquina. Entonces, cuando sacaron PowerShell en Core 3, el equipo azul, a ver, un momento, no, es una versión de PowerShell específica que ha sacado Windows, en el que sacaba el AMSI. ¿Qué es el AMSI? Anti-Malware Scan Interface, una interfaz de escaneo para anti-malware. Entonces, con esto sacaron esta es una herramienta, una solución de monitorización a tiempo real designado para parar y monitorizar las posibles amenazas en tiempo real. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta lección? Entender el objetivo de las detecciones runtime o runtime y cómo se pueden instrumentar, cómo son instrumentadas. Aprender y aplicar técnicas para hacer un bypass a esta solución y entender ciertas mitigaciones y alternativas potenciales a las técnicas. Entonces, las mediciones de detección de runtime pueden ser una putada cuando estamos intentando ejecutar código malicioso, pero por suerte para nosotros hay ciertas técnicas y métodos que podemos abusar y apalancar para hacer un bypass a estas soluciones de detección más típicas, ¿no? Entonces, en esta lección vamos a hacer una investigación a diferentes autores e investigaciones, y dice que todo el crédito se lo damos a sus autores. Entonces, antes de empezar la máquina hay que familiarizarse con el sistema operativo y arquitectura, y ya estamos viendo que dice, sería recomendable, pues va a ser, ya podemos ir diciendo que va a ser 100% C# y PowerShell. Entonces aquí tenemos las credenciales para poder conectarnos a esta. Y dice que esto va a ser bastante información, así que agárrense los machos. Entonces, cuando ejecutamos aplicaciones o código, siempre va a ir a través de un runtime, sin importar el intérprete. ¿Y qué es un runtime? Tiempo de ejecución de un programa. Es decir, el runtime es básicamente el tiempo de ejecución de un programa, el tiempo que el programa está en ejecución. Entonces, evidentemente, dice que casi siempre va a ir a través de un runtime. Entonces, esto es más visto, es más normal verlo cuando estamos utilizando unas llamadas a las APIs de Windows e interactuando con .NET. El CLR, que es el lenguaje común de runtime, y DLR, que es lenguaje dinámico de runtime, son los runtime de NET y el más común que nos vamos a encontrar cuando estemos
sistemas en Windows. Entonces en esta tarea no vamos a discutir los específicos, pero vamos a comentar cómo son monitorizados y cómo es detectado el código malicioso. Entonces, una solución de detección de runtime va a escanear el código antes de la ejecución, antes de que se ejecute en runtime, para determinar si es malicioso o no. Dependiendo de la medida de detección y la tecnología que se ha usado, puede estar basada en diferentes cosas, como por ejemplo en firmas, en heurística o en conducta. Entonces, si el código es sospechoso de ser malicioso, se le asignará un valor, una puntuación, digamos, y si supera cierta puntuación, separará la ejecución y posiblemente se elimine. Entonces, las medidas de detección de runtime son diferentes de los antivirus estándar, porque pueden escanear directamente desde la memoria y en el runtime. De manera que, como vimos en etapas anteriores de este curso, como por ejemplo el tema de hacer un payload en fases para que la última fase, que es la maliciosa, se ejecute en memoria, pues en este caso no podría evadir esto, porque también escanea directamente en memoria. Entonces, al mismo tiempo, los productos antivirus también pueden aplicar estas detecciones runtime para dar más información acerca de las llamadas y ganchos que están viniendo de nuestro código. En algunos casos, los productos antivirus pueden utilizar un stream of if de detección de runtime como parte de su heurística. Y esto es, bueno, pues eso. Sí, es decir, que va viendo el stream, ¿no? Va viendo el procedimiento de ejecución y analizando cada una de las tareas que va haciendo antes de ejecutarse. Entonces, nos vamos a centrar en AMSI, en esta tarea, que es básicamente la herramienta de detección runtime que es nativa de Windows, y es una interfaz para otros productos. Y esto lo vamos a decir, AMSI. Bueno, siguiente, y trago de café. Entonces, AMSI no es más que una característica de seguridad de PowerShell, que va a permitir a las aplicaciones o los servicios integrarse directamente en productos anti-malware. Entonces, los instrumentos de defensa que utiliza AMSI para escanear los payloads y script perdona. Windows Defender utiliza AMSI para escanear los payloads y script antes de ejecución dentro del runtime de .NET. Y de Microsoft nos dicen: AMSI es una interfaz estándar versátil que permite a tus aplicaciones y servicios para integrar con cualquier producto anti-malware que esté presente en la máquina. AMSI ofrece una protección malware mejorada para los usuarios y sus datos, aplicaciones y cargas de trabajo. Bien, entonces AMSI va a determinar sus acciones a partir de un código de respuesta como resultado a su monitorización y el scanning que ha hecho. Y los códigos son el siguiente: AMSI result clean 0, AMSI result not detected 1, AMSI result block by admin start, el block by admin end tal. Es decir, que cuando está limpio devuelve 0, cuando no ha detectado nada devuelve 1,
que no significa que esté limpio. Cuando la ha bloqueado el administrador al inicio, devuelve este, cuando ha sido al final devuelve este, y finalmente cuando ha sido detectado como malicioso es este. Entonces los códigos de respuesta solo van a ser reportados al backend de ANSI o a través de implementaciones de terceras fuentes. Si ANSI detecta un resultado malicioso, para inmediatamente la ejecución y envía el siguiente error de mensaje, siguiente mensaje de error. Dice: este script contiene contenido malicioso. Entonces ANSI está completamente integrado con el UAC, PowerShell, Windows Script Host, JavaScript y Visual Basic Script y los macros de Office. De manera que como atacantes, casualmente son los que más nos interesan, cuando estemos centrándonos en atacar estos componentes necesitaremos tener en cuenta a ANSI. Tiene gracia porque es como ANSI, es malicioso, sí. Y su implementación cuando ejecutemos código o abusamos de componentes. Entonces en la siguiente tarea vamos a tratar los detalles técnicos de cómo funciona ANSI y cómo está metido en el Windows. ¿Qué response es 32.7? Pues 32.7 es respuesta de que nos han pillado. Siguiente y minimizo. Entonces, la manera en la que ANSI instrumentaliza, o sea, es instrumentalizada, puede ser compleja, incluyendo múltiples DLLs y diferentes estrategias de ejecución que pueden depender de dónde está instrumentalizada, dónde está utilizada. Entonces, por definición, ANSI es solamente una interfaz para otros productos anti-malware. ANSI va a utilizar DLLs y llamadas API de diferentes proveedores dependiendo de qué es lo que se está ejecutando y en qué capa se está ejecutando. Entonces ANSI se instrumenta a partir de System Management Automation.dll, que es un net ensamblador desarrollado por Windows, y nos dice: Assemblies forma la unidad fundamental de deployment, control de versión, reuso, el scope de activación y los permisos de seguridad para las aplicaciones basadas en net. Entonces el net assembly va a instrumentar otras DLLs y llamadas API dependiendo de cómo el intérprete y de si está o en el disco o en la memoria. Entonces este diagrama nos muestra cómo es diseccionado los datos a medida de que pasan por las diferentes capas y qué DLLs y llamadas a las API están siendo instrumentalizadas. Entonces, utilizando PowerShell, ANSI.h, ANSI.lib, ANSI.dll. Bueno, entonces en la gráfica de arriba los datos van a fluir dependientemente en función del intérprete que hemos usado. Por ejemplo, PowerShell, tal. Claro, para estas tres primeras será esto, para otras será esto, luego esto, tal. Y se hacen varias llamadas API a las interfaces, varias llamadas a las API e interfaces van a ser instrumentadas a medida que los datos fluyen por el modelo en cada capa. Entonces es importante entender que el modelo completo de ANSI, es importante entender el modelo completo de ANSI, pero podemos verlo de una manera más fundamental, que sería interpretador,
AMSI scan buffer, AMSI string, tal. Bueno. Entonces, AMSI solo puede ser instrumentalizado cuando es leído cuando es cargado a memoria, cuando se ejecuta from the DCLR. A través del motor de ejecución de aplicaciones .NET. Entonces, se asume que si msm.pn.exe, que es Windows Defender, está en el disco, ya está siendo instrumentalizado. Entonces, la mayoría de nuestros research y bypasses conocidos son puestos en la capa de la API de Windows 32, manipulando la llamada API AMSI Scan Buffer. También te puedes dar cuenta de que otras aplicaciones también puedes darte cuenta de otra interfaz que viene de AMSI llamada Other Applications. Está aquí. ¿Y esto qué es? Terceros, bueno, vienen de fuera, como por ejemplo proveedores de antivirus pueden instrumentalizar AMSI para sus propios productos, de terceros, herramientas de terceros. Entonces, podemos un poco ver el código de AMSI para la instrumentalización de PowerShell para a ver qué significa. Básicamente es como AMSI modifica PowerShell. Digamos que AMSI, pues yo que sé, se cuela en PowerShell para poder monitorizar, ¿no? Básicamente. Entonces podemos ver el código de AMSI, la instrumentalización la pieza de código que utiliza AMSI para monitorear PowerShell, para entender cómo se implementa a la hora de detectar contenido pues sospechoso, ¿no? Entonces, para ver dónde se mete AMSI en PowerShell, podemos usar Insecure PowerShell, que es una fork de PowerShell que tiene eliminadas los sistemas de seguridad, de manera que podemos ver y comparar, ¿no?, un poco los resultados para ver esas características de seguridad. Entonces, AMSI solo es metida en 12 líneas de código en este script, y es la siguiente: crea una variable var extend igual a tal, si, bueno, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y esto qué significa? Voy a empezar a aprender el código, coño. No sé por qué. Entonces, obtiene información sobre el bloque de script como el texto y archivo donde está. Escanea el contenido. Crea un error indicando contenido malicioso.
Entonces podemos coger este conocimiento de cómo es instrumentalizado ANSI y buscar de otros para crear y utilizar bypasses. Entonces ANSI será instrumentalizado si el archivo está solo en el disco. No, creo que tiene que estar en memoria también, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, hacer un downgrade al PowerShell, el ataque de downgrade de PowerShell, es una forma, pues, la pieza que cuelga más bajo, ¿no? Es decir, bueno, lo podemos intentar, es lo primero que podemos intentar así fácil, que permita a los atacantes modificar la versión PowerShell actual para quitar estas capacidades defensivas que serán implementadas más adelante. Entonces la mayoría de sesiones de PowerShell empezarán con el motor de PowerShell más reciente, pero los atacantes pueden manualmente cambiar esta versión con el comando este, de manera que, claro, te estás saltando las protecciones porque todavía no han sido implementadas. Si te vas a la versión 2 porque fueron implementadas en la versión 5. Entonces el ataque solo requiere este comando. Y esto es una herramienta como este ataque es bastante fácil, pues también es fácil también para el equipo azul de detectarlo y mitigarlo. Por ejemplo, eliminando el motor PowerShell 2.0 del servidor y denegando el acceso a PowerShell 2.0 a través de Blocklist. Entonces nos dice que podemos hacerlo. Vale. Creo que la flag, o sea, creo que el argumento era version. Vamos a ver. Versión 2. Pero tiene que ser en el escritorio. Escribe la flag obtenida desde el escritorio después de ejecutar el comando en cmd.exe. ¿Qué comando? ¿Dónde está la flag?
en CMD. CMD. No. Vamos a ver. Ejecutamos el comando en el escritorio. Ay, qué cosas, de verdad. Cosas machorras no se han visto. Ah, vale. Listo. Vale, reflexión PowerShell. Entonces la reflexión permite a un usuario administrador acceder, interactuar con asambleas.net. Son paquetes de código en net. Bueno, básicamente librerías. Acceso permite a un usuario administrador acceder e interactuar con librerías net. Y dice: las asambleas forman la unidad fundamental de deployment, control versión, etc. Y puede que parezcan extrañas, pero podemos hacerlas más familiares sabiendo que toman forma en formatos familiares como exe y DLL. Entonces las reflexiones de PowerShell pueden ser abusadas para modificar e identificar información de DLLs interesantes. Entonces las utilidades de AMSI para PowerShell están guardadas en amsiutils.net, en la asamblea esa, que está localizada en System Management Automation. Entonces Mark Greber publicó una línea para conseguir la tarea de usar reflexión para modificar y hacer bypass a la utilidad de AMSI. Entonces se puede hacer así. Entonces, para explicar la funcionalidad del código, vamos a dividirlo en secciones más pequeñas. Entonces, primero, el código lo que hace es llamar a la función de reflexión, ¿no? getType, llama a la función de reflexión y especifica que quiere utilizar un assembly que viene de ref assembly, y entonces obtendrá el tipo de utilidad AMSI usando getType. Esta información es guardada de la sección anterior y va a ser mandada a la siguiente función para obtener el campo específico donde campo específico dentro del assembly utilizando getField. Entonces la información del assembly y del campo van a ser reenviadas al siguiente parámetro para que su valor moverlo de false a true utilizando setValue. Y finalmente, una vez se ha puesto como true, AMSI va a responder con la respuesta código
que no ha sido detectado. O sea que si queremos ejecutar, si tenemos una sesión de PowerShell y queremos ejecutar un archivo malicioso, podemos utilizar esto. Bueno, está bien. Y ahora, una vez hemos ejecutado este comando, nos saldrá la flag. Vale, entonces copiamos el comando completo, y obtenemos el flag. Entonces, parcheando el AMSI. AMSI es primeramente instrumentalizado y cargado desde AMSI.dll, y esto se puede confirmar desde el diagrama que hemos observado antes. Entonces esta DLL se puede abusar y forzar a apuntar a un código de respuesta que nosotros queramos. El AMSI Scan Buffer, la función AMSI Scan Buffer, nos proporciona los ganchos y funcionalidad que necesitamos para acceder al pointer del código de respuesta. Entonces es vulnerable porque esta DLL es cargada en el proceso de PowerShell al inicio. Entonces nuestra sesión tiene el mismo nivel de permisos que la utilidad. Entonces lo que va a hacer es que AMSI Scan Buffer va a escanear un buffer de código sospechoso y reportarlo a AMSI DLL para determinar la respuesta. Claro, si nosotros controlamos la función y reemplazamos ese buffer con un código de retorno limpio, pues entonces para identificar el buffer necesario para el código de respuesta necesitamos hacer ingeniería reversa, y para nuestra suerte esto ya se ha hecho y tenemos el código de retorno exacto
que necesitamos obtener para que sea una respuesta limpia. Entonces vamos a comentar un poco este código. Entonces, en términos generales, el parcheado de AMSI, que es como se conoce esta técnica, se divide en 4 pasos. Primero, se obtiene el handle de AMSI DLL. Segundo, se obtiene la dirección del proceso de AMSI Scan Buffer. Tercero, se modifican las protecciones de memoria de AMSI Scan Buffer. Y cuarto, se escriben opcodes a AMSI Scan Buffer. Entonces, primero tenemos que cargar dentro de todas aquellas librerías externas o llamadas al API que queramos utilizar. Y vamos a cargar getProcAddress, getMoleHandle y virtualprotect utilizando Painvoke, que viene de kernel 32. Entonces primero se importa la librería kernel 32. A continuación, bueno, aquí lo explica. Entonces, ahora las funciones están definidas, pero necesitamos cargar las llamadas a las APIs utilizando addType. Entonces, este pieza de código va a cargar las funciones con un tipo adecuado que nos va a permitir, y un namespace que nos va a permitir que las llamadas que las funciones se puedan llamar. Y ahora que podemos llamar a las funciones de la API, podemos identificar dónde está ubicado AMSI.dll y cómo ir hasta la función. Primero necesitamos identificar el proceso de handle de AMSI utilizando getModuleHandle. Entonces el handle va a ser utilizado para identificar la dirección del proceso de AMSI Scan Buffer utilizando getProcAddress. Luego necesitamos modificar en memoria la protección de memoria de AMSI Scan Buffer que se encuentra en la región del proceso. Necesitamos modificar la protección de memoria de la región del proceso de AMSI Scan Buffer. Podemos especificar parámetros y la dirección del buffer en virtualprotect. Entonces la información acerca de los parámetros y sus valores pueden sacarse de la documentación de las APIs mencionadas anteriormente. Aquí está. Bien, entonces necesitamos especificar qué es lo que queremos sobreescribir, o sea, con qué queremos sobreescribir el buffer. Entonces el proceso para identificar este buffer se encuentra aquí, y una vez que el buffer es especificado, utilizamos Marshall Copy para escribir el proceso. Bien, llegados a este punto, deberíamos haber obtenido un bypass a AMSI que funcione. Entonces, hay que recordar que, claro, esto en sí mismo ya tiene una firma para no poder utilizarlo, entonces habría que ofuscarlo.
Entonces tenemos que no sé si este script es este mismo, que supongo que no, pero bueno. Ah, pues sí. ¿O no? Vamos a probar. ¿A qué comando se refiere? Pues parece que es este, ¿no? Tras ejecutar el comando
después de ejecutar el comando. ¿Pero qué comando? Todo este comando. ¡Oh! De todas formas, esto no está bien escrito, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo lo hacen.
Fíjate, hace un walkthrough de 10 minutos, tú. Es que es la hostia. And when you do that, you will immediately see the flag pop up. If you don't see it the first time, do it again, because I had to do it twice. Maybe I didn't see it the first time, I don't know. But, what? Alright guys, so we are on the next challenge. Task 6. PowerShell reflection. There we go. Try to meet now. Okay. Here, I'll post it in the comment section. Alright guys, for flag 2, you show up here. Because I was running into issues. Okay, as for the next section here, they have this pretty cool link to AMSI.fail, definitely going in the toolbox, and it disables AMSI for the current processes, so this is a good way of bypassing it in an automated fashion. And that's pretty much it for the task there. And I had to restart /bypass. Just run the script, because it already has the code that you need, so you just need to run it. So I just did PowerShell up here, and then /bypass.ps1, and then once you run that, yeah, you might get like an error, but it will populate a flag. Que o sea que sí estaba, debería aparecer aquí, pero no aparece. True, pero no aparece. Bueno, como no aparece, no es error nuestro, así que copiamos copiamos el flag. Vale, entonces dice que aunque sea preferible utilizar los métodos que hemos visto, los atacantes pueden utilizar herramientas automatizadas para romper las firmas de AMSI o para compilar un bypass. Por ejemplo, uno de ellos es AMSI fail. AMSI fail va a compilar y generar un bypass de PowerShell a partir de una colección de bypasses conocidos. Entonces, los snippets son seleccionados aleatoriamente de un grupo de técnicas de manera que, qué interesante, metemos estos comandos antes del inicio del código malicioso y ya está. Y AMSI Trigger lo vimos en otro apartado,
que era para identificar las firmas. Oye, pues está estupendo esta herramienta. Está estupendo. Hala, ya tenemos un script que anula AMSI. Otro. Esto es increíble. Genial, genial. Hay que hacer experimentos con esto. Pero claro, si esto funciona, podemos, yo que sé, meter una reverse SL en cualquier lado, ¿no? En fin. Conclusión. Las detecciones runtime hechas por ANSI son solo una de las muchas detecciones y mitigaciones que nos podemos encontrar cuando nos enfrentamos contra un sistema que está actualizado, ¿no? Entonces estos bypasses se pueden utilizar por sí mismos en una cadena con otros exploits y técnicas, ¿no? Entonces dice que solamente con una técnica no podemos evadir algo, pero sí está bien tenerlo en nuestra caja de herramientas. Y esto ha sido todo. El próximo será evadiendo login y monitoring. Así que hasta la próxima.